You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Gestión del Mantenimiento Industrial. Entonces, pues haciendo un poco revisión del contenido que hemos hecho, hemos hablado en parte sobre la distribución del mantenimiento, tipos de mantenimiento. Por ejemplo, en el primer encuentro nos enfocamos en el desarrollo de lo que es el RCM, el mantenimiento basado en fiabilidad. Distinguimos entre otros tipos de mantenimiento como el TPM y esa evolución histórica que ha tenido igualmente el desarrollo del mantenimiento. Inicialmente pues hablábamos de lo que era el mantenimiento correctivo, que pues a principios del siglo anterior, o bueno, mucho antes, pues era como una de las expresiones más grandes o que tenía mayor impacto a nivel industrial. A medida que fue avanzando la industria, pues también hubo la necesidad de que el mantenimiento no solo estuviera orientado a la máquina en sí, sino que estuviera orientado a todo el proceso o a toda la función que se desempeña. Y es allí, pues después de la década del 50 más o menos, cuando se empieza a hablar del mantenimiento preventivo, del mantenimiento predictivo y el desarrollo que llevó hacia lo que conocemos como la ingeniería de mantenimiento. Y esa ingeniería pues que involucra todos los campos de las ciencias o todos los campos de la ingeniería al servicio del mantenimiento. Ahí en el desarrollo de esa ingeniería de mantenimiento es cuando hablamos del RCM, hablamos del TPM y todas las técnicas que están asociadas a ellos. Entonces, fíjense que tenemos muchos otros campos desde donde poder observar el desarrollo de lo que es el mantenimiento industrial. Bueno, y en esta sesión me quiero enfocar más que nada es en la función del mantenimiento, pero esa función dada hacia la organización, es decir, cómo está estructurado normalmente la ejecución del departamento de mantenimiento o de un plan de mantenimiento. Y entiéndase esa organización como una recomendación. Digamos que nosotros estamos limitados a muchos factores y ustedes pues lo vieron en uno de los ejercicios que desarrollamos en este módulo. Cuando vamos a la teoría, cuando leemos un artículo científico o distinto tipo de información, pues van a haber ciertas pautas que pueden diferir de una a otra, ¿cierto? Y ocurre más que nada por la especificidad del proceso. Puede hacer que no es el mismo plan de mantenimiento que se ejecuta en una ensambladora de vehículos al que se ejecuta no sé, en la industria aeroespacial, por ejemplo. Entonces, fíjense que el campo de aplicación también difiere de esas actividades que nosotros hacemos para gestionar el mantenimiento. O no es lo mismo el tipo de mantenimiento que se hace en la industria automotriz al que se hace en la industria de alimentos, porque las características cambian, los tipos de máquinas cambian, el personal cambia. Entonces hay que ser como muy específicos y la invitación pues es a revisar la bibliografía detallada, la bibliografía en sí de cada una de esas industrias e igualmente las recomendaciones de los fabricantes, que creo que es un punto o un pilar en sí para el desarrollo y mantenimiento, pues dado como ellos son los que crean las máquinas, son los que tienen el mayor conocimiento en sí sobre su funcionamiento y las actividades que se les deben hacer. Entonces, esta presentación pues va a ser un poco general, o sea, hablando de lo de manera general en cómo nosotros organizamos la ejecución dentro de un departamento de mantenimiento. Entonces, vamos a hablar precisamente de lo que es un departamento de mantenimiento. Y como siempre hemos visto, los objetivos principales de mantenimiento van a salvaguardar la integridad de los activos. Entonces acá decimos que una de sus funciones principales es propender
y apalancar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la dirección bajo los lineamientos estratégicos. Y bueno, llámese organización, llámese empresa, llámese eh, multinacional o llámese el nombre que le hayan puesto al negocio en sí. Entonces, y acá hablamos un poco sobre los lineamientos estratégicos. Todos esos lineamientos son los que tienen que ver con tiempos, son los que tienen que ver con los recursos disponibles, son los que tienen que ver con los costos, porque pues sería muy bueno tener todo a la mano, pero vamos a estar limitados a todos esos lineamientos. Entonces, desde el departamento de mantenimiento se tiene que ver de qué manera eficiente se puede ejecutar las actividades de mantenimiento, digamos que apegándose a esos lineamientos o a esas limitantes que establece la organización a la cual pues pertenece ese departamento. Las responsabilidades y deberes que tiene cada persona en el área de mantenimiento. Entonces, pues acá está la distribución de todos los operarios dentro de un departamento de mantenimiento, desde el ingeniero, desde el administrativo, hasta los operadores o los ejecutores del plan de mantenimiento. Más adelante vamos a ver cuál es la típica organización de un departamento de mantenimiento. Pero acá decimos que esas responsabilidades son heredadas, es decir, que la responsabilidad el ingeniero en jefe se la pasa al ingeniero a cargo y el ingeniero a cargo se la pasa a los operadores. Entonces, dado que el objetivo es el mismo, al final el objetivo es del mismo de todos, es a lo que nosotros decimos responsabilidades heredadas. O sea, es el mismo objetivo en sí el que todos necesitamos que se cumpla, pero lo que van a cambiar son las tareas. Es decir, que no va a ser la misma tarea la del ingeniero en jefe que la tarea que tiene que hacer el operario, aunque sí el objetivo va a ser el mismo. Bueno, dentro de lo que hemos hablado en sí de la gestión del mantenimiento, decimos que para que exista una buena gestión del departamento de mantenimiento, se debe interactuar entre todas las etapas del ciclo de vida de un activo. Ya vamos a hablar un poco sobre cuáles son las etapas del activo. Y hay que abordar, porque de pronto nos quedamos un poco cortos cuando decimos solamente de un activo, hay que, digamos que abarcar muchos otros aspectos y son como unas de las ideas que nosotros sacamos del RCM o del TPM, y no es enfocarnos simplemente en activos de manera individual, sino en toda la planta o en toda la estructura que tiene una planta para, pues, para su objetivo, para el producto, para el servicio que esté prestando. Entonces verlo todo, todos los equipos como un solo, como un solo objeto, como una sola estructura en la cual si se daña una de esas máquinas pues va a afectar toda la operación. Entonces es cuando pasamos de preocuparnos simplemente o verlo de manera individual un solo activo a poder generalizarlo hacia toda la estructura de la planta o toda la estructura de la operación. Entonces, desde la creación, adquisición, la renovación o la deshabilitación. Entonces, un poco acá describiendo como ese ciclo de vida que va a tener un activo. Y eso está pues muy relacionado con las diversas fallas que se van a presentar a lo largo de ese ciclo de vida. ¿Qué entendemos por un activo? Y acá está el término en inglés, assets. Dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de una planta, igual lo mismo que hemos dicho antes, los activos los definimos como los bienes o los derechos que una organización posee. Entonces acá hablamos de la planta física, la planta tecnológica, edificios, bodegas, toda la parte de la infraestructura, tanto la infraestructura para el consumo energético como la infraestructura para el consumo de servicios, toda la parte de máquinas, equipos
Y hay otra parte que son pues los activos eh, humanos, pero acá esto pues está como muy dado hacia lo material. Digamos que ahí hay otra clasificación y hay que ver cómo desde la literatura se menciona toda esa parte, pero igual tienden o también se consideran activos. Ahora sí, ¿cuál es la evolución del ciclo de vida de los activos? Entonces la primera es crear o adquirir. Entonces cuando compramos una máquina que necesitamos, si esa máquina no está en el mercado, hay muchos casos en donde las mismas empresas crean esas máquinas. Entonces crear o adquirir el activo que se requiere. El siguiente paso dentro del ciclo de vida es la utilización. Entonces, ¿cómo se usa ese activo que anteriormente se creó o se adquirió? Y esa utilización va muy de la mano con el siguiente paso, que es mantener el mantenimiento. ¿Qué acciones nosotros ejecutamos para que ese activo me dure el mayor tiempo posible o que su operación correcta dure la mayor cantidad de tiempo posible? Ya cuando agotamos esos dos pasos, utilizar y mantener, es cuando hablamos de renovar o desincorporar. Es decir, que ya la máquina dio todo lo que pudo, todo lo que tenía para dar. Ya no hay manera de recuperarla de alguna manera. Entonces, ¿qué se hace? Pues ya se saca de operación y se cambia por otra. Hay que observar pues hasta qué punto es fiable mantener estas máquinas, porque hay ocasiones en que las máquinas pueden seguir funcionando, pero no a la misma capacidad que tenían anteriormente, o pueden funcionar pero están consumiendo muchos recursos que a la larga puede que salga mucho más caro que si yo adquiero una máquina nueva. Igual pues la evolución tecnológica también nos dan alternativas de mejoramiento, no solamente pues eh, a un sector macro, sino pues en aspectos muy específicos que pueden eh, propender para el mejoramiento del servicio simplemente por una nueva versión de esa máquina que nosotros ya tenemos. O adoptar tecnologías, si nosotros estamos creando esas máquinas y adoptamos una tecnología, por ejemplo, si yo estoy, no sé, imprimiendo objetos en 3D, piezas en 3D, y un nuevo estudio me sugiere que involucre otra boquilla porque voy a tener el doble del proceso. Entonces, eh, una, eh, una nueva recomendación tecnológica me lleva a que yo implemente esa nueva tecnología sin necesidad de cambiar la máquina, pero sí pues va a ser una evolución en cuanto a su proceso. Y dentro de ese mismo ciclo de vida, eh, ya lo podemos mirar como un conjunto completo si lo estamos trabajando pues ya como su incorporación dentro de la planta. Está muy dado hacia el tipo de fallas que pueden surgir. Y de pronto este gráfico ustedes lo han visto anteriormente y es la famosa curva de la bañera, que se llama así porque pues parece una bañera, ¿cierto? En donde se nos describen tres tipos de fallas dadas por el ciclo de vida de un activo en sí. Entonces, ¿qué ocurre? El primer tipo de fallas, fíjense que vamos como de algo grande hacia minimizarlo, ¿cierto? Vamos como reduciendo ese margen. Ese tipo de fallas son las que nosotros conocemos como fallas infantiles. Y acá son todas esas fallas que ocurren cuando se pone en marcha la operación en sí, es decir, la puesta en marcha. ¿Por qué ocurren ese tipo de fallas? Pues son muy comunes, dada la naturaleza de la instalación, dada la naturaleza del diseño, que hayan puntos de optimización o puntos que, dado por malos manejos iniciales o antes de entender en sí el proceso, van a ocurrir ese tipo de fallas. Entonces, ¿a qué me refiero? Como apenas está arrancando el proceso en este punto, van a ser muchas las fallas y esas fallas están asociadas, por ejemplo, a la calibración de los instrumentos.
Si no es una calibración adecuada, pues va a tender a fallar el proceso. La sincronización de un equipo con otro. Entonces, si no se configura bien esa sincronización, van a tender a existir todos este tipo de fallas. Entonces, mientras se van solucionando todas esas fallas iniciales, que es muy común tenerlas en cualquier proceso, pues se va alcanzando el punto constante, que pues es lo que tenemos más o menos acá. Entonces, por eso va decreciendo, vamos desde muchas fallas hasta irlas minimizando hasta las digámoslo así, aceptables para la operación. Luego entramos en un periodo constante en el que ya conocemos nuestros equipos, ya sabemos cómo funcionan, por lo tanto las fallas van a ser mínimas. Entonces ya estamos como a la mayor capacidad. Y ese periodo va a ser el más largo porque en sí este es el que me describe el ciclo de vida de los activos. Y ya cuando los activos están como en su etapa final o ya como para el cambio, es donde vamos a tener las fallas finales, que son esas fallas dadas por esa naturaleza de cambio o por esas características de que ya el equipo dio todo lo que tenía que dar, entonces es necesario cambiarlo. Entonces lo mismo va a empezar también a ser más constantes esas fallas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una máquina con un motor, eh, pues puede ser un motor eléctrico, y me falló la primera vez. Entonces, ¿qué hago? Limpiar las escobillas. Listo. Me volvió a fallar la segunda vez, entonces ya voy a limpiar los embobinados. Volvió a fallar, entonces ya vemos que hay un deterioro como tal en la estructura del motor. De pronto cambiamos el rotor, pero volvió y falló, entonces ya quiere decir que lo recomendable es cambiar el motor completamente. Entonces fíjense que este tipo de gráficos nos describen un poco la manera en cómo los activos eh, afectan la operación en concreto, y pues es una buena descripción para ver los tipos de fallas relacionadas con los activos. Bueno, en las siguientes diapositivas nos vamos a enfocar en sí en las funciones principales del departamento del mantenimiento, y luego las vamos a especificar dentro de los eh, participantes o dentro de los miembros de un departamento de mantenimiento. Entonces, bueno, vamos a irlas mirando una por una. La primera nos dice participar en la selección de los equipos a adquirir o instalar, dando su concepto técnico para la selección de la mejor opción. Y esto es muy común que se hagan en muchos tipos de industrias. O sea, no se puede contactar con un proveedor simplemente porque nos ofrece muchas ventajas sin que el ingeniero de mantenimiento sepa qué es lo que se va a comprar, porque finalmente ellos son los que tienen que hacer el mantenimiento de esos equipos. Y si hay una tecnología que ellos no conocen, que el departamento de mantenimiento no conocen, a la larga va a ser un error comprar ese tipo de tecnología, porque pues va a estar asociado a cuando se le haga mantenimiento, pues que se tenga que contratar otro tipo de servicio. ¿Qué se suele hacer? Entonces, el ingeniero de mantenimiento está en esas reuniones con, con los distintos proveedores de maquinaria o de servicios, y pues decimos que da un visto bueno para que sí se compre o no, porque la empresa cuenta con los recursos para poderles hacer mantenimiento a esas máquinas. En ocasiones sucede que no se cuentan con los recursos, pero el mismo proveedor indica que ellos los van a suministrar, ya sea directamente con otro tipo de maquinaria, con materias primas o en la capacitación del departamento de mantenimiento. Pero pues tiene que ser una decisión que tiene que ser consensuada, no solamente por los dueños o administradores de la empresa o de la planta, sino que tienen que estar presentes integrantes del departamento de mantenimiento para avalar esas decisiones. Realizar recomendaciones al área operativa de manera que se promueva la conservación y mejor utilización del equipo. Y es muy recurrente cómo se separa el departamento de mantenimiento del departamento de operación. Muchas malas prácticas de los operarios, es decir, que no se utilizan correctamente las máquinas o los equipos.
Entonces parte de las funciones del departamento, de los integrantes, es pues estar conversando con ellos, a veces a modo de capacitación, para decirle que así no se utiliza la máquina, que la correcta operación es de esta manera, o para establecer aquellas actividades rutinarias para la conservación de los equipos. Entonces, actividades de limpieza, actividades de lubricación, actividades de ajuste, por ejemplo, cuando hay equipos que generan vibraciones, etcétera. Conservar las instalaciones y equipos en condiciones óptimas y seguras. Entonces, pues, digamos que es un punto muy importante porque la seguridad de la planta y de los equipos eh, de algún modo afecta la seguridad también del personal que se encuentre allá en la planta. Lograr que la vida útil de los equipos e instalaciones se alargue. Entonces, lo que ya hablábamos, ¿cierto? Lograr que sea el mayor tiempo posible de la operación, y pues no solamente de la operación, sino de una correcta operación. Es decir, que los equipos cumplan su tarea tal cual y a su máxima capacidad para obtener los mejores resultados. Realizar revisiones para determinar el estado y disponibilidad de los equipos. Entonces, otro de los pilares, la disponibilidad, que siempre que se requiera un equipo esté disponible para poderlo utilizar. Participar en la instalación y pruebas de cualquier equipo nuevo adquirido por la compañía. Entonces, pues un poco con ese primer punto que ya discutimos. Los integrantes del departamento de mantenimiento pues tienen que conocer esos nuevos equipos, ver cómo se instalan, porque al final, después del proceso de compra, la responsabilidad puede que eh, eh, caiga en ellos o se hagan responsables de ellos, pues a pesar de que los equipos puede que tengan garantía y todo, pero pues hay unos descartes de primer nivel que siempre los hace el departamento de mantenimiento. Realizar las requisiciones de herramientas, servicios, eh, consumibles, repuestos, acá también todas las materias primas, toda la parte de los combustibles, toda la parte energética, eh, para poder ejecutar debidamente los planes de mantenimiento. Y esto va muy de la mano o en muchas ocasiones con el departamento de recursos, el departamento de gastos, para poder gestionar. Suele ocurrir que los equipos de mantenimiento piden tal material o tal combustible que ellos requieren, y el departamento de gastos le va a decir, no, ese es muy caro, encontramos este que es más barato. Entonces ahí ellos le tienen que decir, no, pero es que ese, no sé, por ejemplo, aceite lubricante se desgasta más rápido, entonces a la larga pues va a salir más caro, entonces compremos este que yo les estoy recomendando. Entonces ahí entra como un periodo de mediación. Elaborar los planes de mantenimiento de los equipos, tarea indispensable. Establecer la política de obsolencia y renovación de los equipos. Entonces ya cuando se le saca el jugo al equipo, que el equipo ya no da más, o un poco también lo que hablábamos hace un momento, que puede hacer que el equipo aún opere, pero energéticamente está saliendo muy costoso seguirlo trabajando. Hay otras opciones en el mercado para reducir esos costos, o tecnológicamente hay otras opciones que van a tener más ventajas que si se siguen utilizando los equipos que están en la actualidad. Listo, las siguientes entonces: disminuir el impacto de las averías que se presenten en los equipos en caso de que no se logren evitar, muy dado al tema del mantenimiento predictivo, ¿cierto? Entonces poder ejecutar todas esas acciones. Optimizar la cantidad de detenciones inútiles de sistemas productivos o paradas de equipos. Entonces, hay ocasiones, porque nunca vamos a estar exentos de falla, en que pueden ocurrir este tipo de situaciones. Entonces ahí la gestión del mantenimiento pues lleva a esa toma de decisiones, cómo se optimiza. Por ejemplo, en muchas plantas se trabaja el mantenimiento en horas de la noche, cuando la instalación está parada o cuando se puede parar una cantidad de tiempo específica para hacer las acciones de mantenimiento. Entonces, pues eso es una optimización, dado que no estamos interrumpiendo la correcta operación de la planta.
Elaborar estudios que sean necesarios con el objetivo de lograr reducir la cantidad de fallas imprevistas en los equipos. Métricas que nos da el RCM o el TPM, ¿cierto? Poder minimizar al máximo posible las posibles fallas que se puedan presentar. De acuerdo a la información histórica existente, se deben efectuar la previsión de los insumos necesarios para contar con ellos en el almacén. Participar en proyectos que adelante la empresa y que tengan que ver con la modificación de diseño de instalaciones o equipos. Esto lo hablamos en la presentación pasada, en todas esas ocasiones en las que hay que modificar el diseño de la planta. Entonces yo les colocaba el tema de la, si no estoy mal, la moldeadora. Y si hay un motor, por ejemplo, que está al lado de la moldeadora, por ejemplo, una moldeadora de plástico, la vibración del motor pues puede ser, como se trabaja en caliente, que el acabado final de la pieza no sea el óptimo. Entonces hay que rediseñar cómo se organizan los equipos dentro de la planta. Entonces los ingenieros de mantenimiento, los integrantes del departamento de mantenimiento tienen que aprobar todos esos rediseños, porque puede hacer que una cosa afecte otros parámetros que son los que ellos conocen. Dado que también se establecen como secuencias, ¿no? ¿Qué equipo prima? ¿Cuál tiene más importancia? ¿Cuál no es necesario hacerle un mantenimiento tan seguido? Etcétera. Elaborar el presupuesto con el que se ejecutarán las actividades de mantenimiento durante el año. Entonces lo mismo, toda esa etapa de negociación, a veces se piden recursos y no, la empresa pues no dice que no son necesarios. Bueno, entonces hay que mirar cómo se trabaja con lo que se tiene, etcétera, etcétera. Digamos que los departamentos de mantenimiento tienen todas esas presiones, ¿no? A veces no se les dan los recursos necesarios, pero ocurre una falla, entonces la responsabilidad cae en ellos y ellos dijeron, pero yo les pedí a ustedes estos insumos y ustedes no me lo dieron, ahora hay la falla, entonces me están echando la culpa a mí. Bueno, una serie de situaciones que es mejor evitar. Verificar continuamente la existencia de repuestos, accesorios, consumibles que sean conservados a un nivel adecuado. Otra cosa que ocurre muy común, a veces se excede mucho en las compras y son materias que tienen caducidad. Entonces, por ejemplo, algún tipo de aceite que cuando se almacenó durante mucho tiempo y cuando se fue a utilizar ya no tenía la misma viscosidad, había perdido la viscosidad o había aumentado la viscosidad, por lo tanto ya no va a ser apta para los equipos. Entonces es parte de que ese tipo de cosas no ocurran, es una de las responsabilidades del departamento. Mantener en excelente estado todos los dispositivos de seguridad con los que cuente la empresa, ayudando a garantizar que se cumplan las normas establecidas para ello. No debería ser así, pero ocurre también que la responsabilidad en cuanto a la seguridad caiga en el departamento de mantenimiento. Entonces, en esta parte de seguridad hablamos, por ejemplo, de que los pilotos, es decir, las luces de aviso de los equipos, pues sean las indicadas, es decir, que la luz verde correcta operación, la luz roja de emergencia, la luz amarilla de información, ese tipo de cosas. Las alarmas, tanto sonoras como visuales, el tema de los carteles, las rutas de evacuación, los planes de evacuación, muchas veces también recaen en el departamento de mantenimiento. Pero pues la empresa debe tener un personal responsable para esas tareas. Bueno, ahora especificando un poco sobre los niveles del mantenimiento y lo mismo, esto es una recomendación, pero pues digamos que buscando en la literatura, esta que yo les presento es como una de las más comunes. A veces se encuentra de esta manera, pero con muchas otras más, con muchos otros más niveles o con muchas otras subclasificaciones, pero de manera general pues son las que tenemos acá. Entonces los niveles del departamento de mantenimiento, por lo general,
El primer nivel es estratégico, el segundo es táctico y el tercero es técnico operativo. Y tienen un comportamiento jerárquico, es decir, que iría como de esta manera, ¿cierto? Entonces, estableciendo como eh, una herencia de actividades, como lo mencionamos anteriormente. Y dentro de cada uno de esos niveles, pues hay roles específicos según la experiencia, según el rango, según la cantidad de estudios, las capacidades y habilidades de cada una de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos perfiles? Pues, por ejemplo, para el nivel estratégico, que es el que tenemos en el primer nivel, el responsable de ese nivel, esto dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa, cambia el nombre, pero los más comunes son director de mantenimiento, ingeniero de mantenimiento, gerente de mantenimiento o superintendente de mantenimiento. Digamos que es el primer mando, es él el que conversa con los dueños, es él el que conversa con los administradores y obviamente pues va a tener unas tareas asociadas. El segundo nivel, que es el nivel táctico, digamos que es un mando medio. Entonces, comúnmente suele ser ingeniero de planeación y control de mantenimiento, supervisor de mantenimiento o capataz. Entonces, es como el medio de comunicación entre el director del departamento y el último nivel, que sería donde están los operarios, ¿cierto? Y precisamente ese tercer nivel es el nivel técnico operativo. Acá es donde se cuenta todo el personal que es el que le va a meter mano a los equipos como tal, que acá pues los conocemos como técnicos ejecutores de mantenimiento o ayudantes de mantenimiento. A veces el ingeniero de planeación y control ayuda en esas acciones de mantenimiento, en ocasiones solamente supervisa, pero comúnmente el director de mantenimiento a veces hace tareas de supervisión, pero casi nunca digamos que le va a meter mano a los equipos, simplemente pues va a estar pendiente. ¿Qué ocurre? Pues que en momentos de presión el director de mantenimiento ejerce la presión en el ingeniero de planeación o en el de supervisor, y el supervisor o capataz ejerce la presión en los técnicos u operadores. Entonces es como muy común esas dinámicas dentro de los planes, dentro de los departamentos de mantenimiento. Igual, ¿qué sucede? La clasificación de esos niveles y esos roles que hemos mencionado tienen asociados una serie de tareas o una serie de responsabilidades que es común, o bueno, digamos que la teoría y seguramente pues en grandes superficies, en grandes plataformas, lo aplican al pie de la letra. Malas prácticas que son que no haya una jerarquización así como la que estamos mostrando, entonces todos hacen de todo y eso se vuelve un caos, eso se vuelve un desorden, por lo cual es mejor evitar ese tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, del director de mantenimiento, como lo dijimos, es como el mando alto, tiene las siguientes tareas. Responder ante la gerencia por la aplicación de la política del mantenimiento. Entonces, como lo dijimos, él es el que está en conversación allá con los jefes, con los gerentes, con los administradores, y en sí toda la responsabilidad va a caer en él. Idear y establecer y actualizar estrategias de mantenimiento para que esté alineada con los objetivos de la organización, gestionar los recursos necesarios para que se pueda ejecutar la estrategia planteada, elaborar y controlar el presupuesto de mantenimiento. Es responsable de la organización y funcionamiento en general del mantenimiento y de la coordinación de actividades de taller de campo. A través de los datos informáticos, controlar la aplicación de los costos directos e indirectos generales del mantenimiento, controlar sistemas de costos departamentales y unitarios. Por medio de la clasificación del trabajo y de las cuadrillas, controlar la distribución del personal de mantenimiento que está en la nómina. A través de informes, estar en contacto con el personal de supervisión y con otros grupos. Mantener contacto activo con las demás áreas de la organización, en especial con el área de producción
o de operadores con el ánimo de recopilar inquietudes y opciones de mejora. Entonces fíjense que las actividades o tareas específicas del director o del ingeniero de mantenimiento son más que todo de tipo administrativo, pero administrativo del mantenimiento. Todas las tareas de gestión, por lo general, recaen es en el director o en el ingeniero del mantenimiento. Y en este nivel, por lo general, se colocan a personas con mucha experiencia o personas muy capacitadas, porque pues vemos que son tareas bastante importantes. Ahora, el mando medio, el que está en el nivel 2, que sería el ingeniero de planeación, de control o el supervisor de mantenimiento. Planeación de las actividades de mantenimiento a corto y a mediano plazo. Entonces fíjense, acá hay digamos que una distinción que se hacía con el ingeniero de mantenimiento, mientras que el ingeniero planea actividades a largo plazo, este lo hace a mediano y corto plazo. De alguna manera se limita como ese tipo de responsabilidades. Seguimiento de los indicadores de mantenimiento, coordinar con el personal ejecutor, la elaboración de los programas de mantenimiento, asignar trabajos, elaborar y actualizar procedimientos, operar el sistema de información y bancos de datos, coordinar la ejecución de los programas junto al personal de producción, ayudar en la aplicación de sistemas de órdenes de trabajo, supervisar la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento, presentar informes y documentar la ejecución del mantenimiento en el sistema de información, realizar la solicitud de materiales y presupuestos que se requieren para la ejecución del mantenimiento. Entonces acá digamos que se mezclan un poco las tareas, o sea, tiene tareas de parte administrativa y también de parte operativa. Entonces está como, por eso es como el mando medio, ¿cierto? Tiene como responsabilidades de ambos lados, pero pues va a estar más en contacto con los operadores. Entonces por eso está en el nivel 2. Y ya en el último nivel es donde nos encontramos a los operadores, que son los que están en contacto con las máquinas. Puede ser que las tareas no se vean tan extensas como las que mencionamos para los otros dos perfiles o para los otros dos niveles, pero hay que decir que sin la ejecución de las responsabilidades de los técnicos no habría mantenimiento, porque finalmente ellos son los que están allá en contacto con las máquinas. A pesar de que reciben instrucciones de los otros dos niveles, ellos son los que realizan la tarea. Entonces, dentro de sus responsabilidades, ejecutar correctamente los mantenimientos a los equipos, cumpliendo procedimientos, tiempos y recursos asignados, informar de cualquier anormalidad que se pudiese poner en riesgo a las personas, los equipos y medio ambiente, cumplir con las políticas de seguridad industrial y documentar adecuada y oportunamente el sistema de información de gestión del mantenimiento. Entonces, como lo venía diciendo, en ellos también recae una responsabilidad importante, porque sin ellos pues no habría actividad de mantenimiento. Entonces es importante, sobre todo dentro de esos niveles que hemos mencionado, una comunicación asertiva para que las tareas se cumplan de manera adecuada y esos objetivos pues giren en torno a lo que la empresa o a lo que la organización requiere o necesita. Entonces pues ya con esto concluyo la presentación. Hablemos ahora un poquito sobre las actividades que desarrollamos en este módulo. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que ya a la mayoría les califiqué la actividad 3, que era el foro de gestión y control del mantenimiento. Pues no era nada complicado. Hablamos ahí pues de algunas métricas recomendables, por ejemplo las del OEE y de otros conceptos como muy relacionados con esa primera parte. Pero ahí creo que hay personas que faltan por participar, entonces para que se pongan al día. Y la última actividad es una evaluación final referente a el módulo 2. Entonces ese contenido que está en el módulo 2, léanlo muy bien, repásenlo y con eso presentan la evaluación final.
Con esas dos actividades pues concluimos nuestra asignatura. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor me escriben. Yo estoy pendiente ahí pues para responder a sus comentarios vía correo electrónico y constantemente pues nos estamos comunicando y realimentando el desarrollo de la asignatura. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día.